Lo que estoy a punto de contar no está en ningún informe. Y si aún estás aquí, es porque sientes que algo más existe. La llamada inesperada que activó la alarma eran las 2:13 de la madrugada. La morgue estaba vacía, silenciosa, como siempre a esa hora. Solo un técnico de turno, café en mano, revisaba archivos en su computador. El teléfono de la línea interna sonó con un tono agudo, cortante. Nadie debería llamar a esa hora. Nadie, desde dentro. Respondió con cautela. ¿Morgue? Solo escuchó estática. Y luego, una frase susurrada, apenas audible. No estoy solo aquí. Colgó temblando. En el sistema, no quedó registro de llamada entrante. El técnico que juró haber visto movimiento 15 minutos después, el mismo técnico decidió revisar los pasillos con una linterna. La sensación de que algo estaba fuera de lugar no lo dejaba tranquilo. Al pasar junto a la sala fría, creyó ver una sombra deslizarse detrás de una de las puertas. Pensó que era un reflejo, hasta que notó que la silueta se detenía y lo miraba. Corrió hacia el interruptor y encendió la luz de emergencia. Nada. La habitación estaba vacía. Pero su corazón no mentía. Había visto algo. Algo que no debería moverse. Y lo hizo. Y desde entonces, ya no volvió a trabajar solo en ese lugar. La camilla vacía, que no debía estarlo. A las 3:02 am, durante un recorrido de rutina, un segundo técnico revisó el inventario de cuerpos. Todo parecía estar en orden, salvo por un detalle imposible. Una de las camillas de acero, que hasta una hora antes contenía un cadáver masculino, estaba vacía. La sábana, cuidadosamente doblada. El espacio, impecable. Revisaron los registros. Nadie había autorizado ningún traslado. Nadie tenía acceso en ese momento. Pensaron en fuga de gases, en error de ubicación, hasta que una cámara mostró algo aún más inquietante. La camilla fue vaciada, pero nadie apareció en el video. El cuerpo que cambió de posición durante la noche. Durante la revisión posterior, se detectó que uno de los cuerpos, ya embalsamado, había sido registrado en una nueva posición. Originalmente, el cadáver estaba acostado boca arriba con los brazos cruzados. Al amanecer, los brazos estaban extendidos y la cabeza girada hacia la derecha. No había signos de alteración externa. Nada estaba roto, ni movido por manos humanas. Y sin embargo, la postura había cambiado de forma precisa, como si la persona hubiera girado sola. El forense jefe descartó la posibilidad de espasmos post-mortem. Dijo, esto no es rigidez, es decisión. Y desde ese día, el número de cuerpos revisados 2 veces al día se duplicó. Las cámaras de seguridad, que se apagaron a la misma hora. Buscando respuestas, el personal revisó todas las grabaciones de la noche anterior. Una tras otra, las cámaras mostraban normalidad. Hasta las 3:03 am. En ese momento exacto, todas las cámaras de la morgue se apagaron. No fue un corte eléctrico. El resto del hospital funcionaba con normalidad. No hubo caída del sistema, ni evidencia de sabotaje. Los técnicos informáticos no pudieron explicar qué había ocurrido. Lo más inquietante fue que, en el último segundo antes del apagón, una figura borrosa apareció caminando entre las puertas, y luego desapareció. Desde entonces, 3:03 se convirtió en una hora prohibida para quedarse a solas en ese lugar. El sonido metálico que no venía de ninguna parte. A las 3:17 am, un ruido seco, metálico, resonó en la sala de refrigeración. El técnico pensó que alguna bandeja se había caído, pero al ingresar, todo estaba en su lugar. El sonido volvió a repetirse, más fuerte, más cercano. Venía, según él, desde la última unidad de almacenamiento, la que estaba vacía desde hacía 3 días. Se acercó con cautela. Cada paso era un desafío al sentido común. Al abrir la compuerta, no había nada. Solo un aire denso, pesado, como si el espacio hubiera sido ocupado por algo o alguien. El reflejo que apareció en la puerta de acero cerca del amanecer
La guardia de seguridad pasaba frente a la entrada principal de la morgue. Estaba cerrada, como siempre. Pero algo en la puerta de acero le hizo detenerse. Un reflejo. No el suyo, ni el de las luces del pasillo. Era la imagen de un rostro. Viejo, pálido, con los ojos abiertos, y una expresión de angustia profunda. Parpadeó, creyendo haberlo imaginado, pero el reflejo seguía allí, sin moverse, hasta que dio un paso atrás y desapareció. Desde entonces, nadie quiso caminar solo frente a esa puerta durante la madrugada. Hay historias que no se cuentan para asustar, se cuentan para recordar. Recordar que hay lugares donde la ciencia termina y lo inexplicable comienza. Suscríbete ahora. Este canal existe para darle voz a quienes ya no la tienen. Cada suscripción nos permite seguir revelando estos relatos que otros prefieren olvidar. Y sobre todo, no apagues la luz esta noche. La conversación registrada, sin que hubiera nadie a las 4:12 a.m., el sistema de audio de seguridad registró una conversación breve. 2 voces, una masculina, grave, la otra apenas un susurro. ¿Dónde estás? Aquí, siempre estuve aquí. Los archivos se guardaron automáticamente. Nadie había entrado ni salido. Los guardias confirmaron que en ese momento no había ninguna persona registrada en el área. Las voces provenían del cuarto 3, donde curiosamente se encontraba un cuerpo sin identificar, hallado días antes sin causa de muerte aparente. El nombre escrito en la nevera que nadie colocó. Una mañana, el personal encontró algo escrito con marcador rojo en una de las neveras de acero inoxidable. Andrés R. Lo inquietante no era solo que nadie había escrito eso, era que no existía ningún paciente, cadáver o ingreso reciente con ese nombre en los registros del hospital. Buscaron en archivos antiguos. Nada. Ni en el sistema, ni en papel. Y sin embargo, la firma estaba fresca, como si alguien la hubiera escrito solo minutos antes. Desde ese día, la unidad donde apareció el nombre fue sellada, por decisión del director del hospital. El testimonio de la guardia, que pidió su traslado. Una semana después, una de las guardias más antiguas del hospital pidió su traslado inmediato. No quiso dar detalles a sus superiores, pero entre susurros dijo algo que dejó a todos helados. Hay alguien allá adentro que no quiere irse y me llama por mi nombre todas las noches. Intentaron convencerla de que eran imaginaciones, estrés, fatiga acumulada. Pero ella no cambió de opinión. Se fue y dejó una nota que nadie tuvo valor de destruir. Solo decía, yo vi sus ojos y estaban vivos. El código que parpadeó en rojo, por primera vez, en el panel central del sistema de control de la morgue, todo está automatizado, temperatura, presión, acceso, y esa noche, por primera vez, un código desconocido comenzó a parpadear en rojo. Error 0413. Actividad no registrada. El equipo técnico jamás había visto ese mensaje. No figuraba en los manuales. No correspondía a ninguna alarma habitual. Lo más inquietante fue el horario exacto del registro. 3:03 a.m., la misma hora en que las cámaras se apagaron. Como si algo, o alguien, hubiera ingresado al sistema desde fuera de cualquier lógica humana. La figura borrosa, captada solo por un monitor antiguo. En la sala de control aún quedaba un viejo monitor analógico, usado solo como respaldo. Esa madrugada, mientras el sistema digital fallaba, el monitor antiguo siguió grabando, y fue allí donde apareció una figura, borrosa, alta, sin rostro. Se movía lentamente entre los pasillos de la morgue. No caminaba, flotaba. Ningún sensor lo detectó. Ninguna cámara moderna lo captó. Solo ese monitor antiguo, como si su tecnología obsoleta pudiera ver lo que lo nuevo no quiere ver. El cuerpo que volvió a sangrar sin explicación médica. A las 5:46 a.m.,
El equipo de autopsia se preparaba para analizar un cuerpo que llevaba ya 48 horas en conservación. Todo indicaba un procedimiento rutinario, pero al hacer la primera incisión, ocurrió lo impensable. Un hilo de sangre fresca comenzó a fluir, roja, cálida. Los médicos retrocedieron de inmediato. No era posible. El cuerpo no debía tener circulación, no había presión, no había vida, y sin embargo, algo en su interior aún se resistía a detenerse. El misterio del pulso detectado en una bolsa sellada. Durante la revisión final, una de las bolsas de transporte comenzó a emitir un sonido. Leve, pero constante. Era un bip, como el de un monitor cardíaco. Se pensó que era un error de los equipos del carro móvil, pero al revisar con un sensor manual, el resultado fue aún más desconcertante. Un pulso, débil, pero real. 38 latidos por minuto. La bolsa estaba sellada desde hacía más de 6 horas, y el cuerpo en su interior ya había sido oficialmente declarado muerto. Pero esa noche, el corazón de alguien decidió no obedecer. Lo que encontraron escrito en la sábana al amanecer. Cuando el personal de la mañana llegó a hacer el relevo, una de las asistentes notó algo extraño en una de las sábanas que cubría un cuerpo. Parecía una mancha, pero al acercarse, notó que no era sangre, era tinta, letras, cuidadosamente escritas, decían: no era mi hora. No había bolígrafos en esa sala. Nadie había ingresado durante la noche. Las cámaras no mostraban actividad, pero ahí estaba, la frase, como un grito desde el otro lado, grabado en tela blanca. Lo que pasó esa noche en la morgue no puede explicarse con ciencia, tampoco con supersticiones baratas, solo con una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar. A veces, la muerte no tiene la última palabra. Hay almas que se resisten, historias que no cierran, corazones que aún palpitan, aunque el mundo ya no los escuche. Y tú, que llegaste hasta aquí, lo sabes, porque sientes, como nosotros, que hay misterios que no quieren ser olvidados.